Si observamos las siguientes imágenes, nos daremos cuenta de que hay combustión en diferentes escenarios, como en el caño de escape de los vehículos, en las hornallas de cocina, en las estufas a gas e incluso cuando quemamos algo. Esa combustión que vemos se trata del compuesto dióxido de carbono. Entonces estamos hablando dos no metales cuando se unen mediante un enlace covalente compartiendo electrones. Justamente de esta forma ambos átomos adquieren una configuración electrónica de un gas noble. Cuando un no metal reacciona con el oxígeno, obtenemos un óxido ácido o también conocido como anhídrido. Volviendo al compuesto dióxido de carbono, vamos a plantear unos ejemplos. Estamos en nuestras casas, hace frío, tenemos todo prendido para que se nos caliente el cuerpo, pero hay ventilación. Eso quiere decir que hay ingreso de oxígeno. Cuando hay una buena ventilación vamos a tener una combustión completa. Significa que todos los elementos oxidables del combustible, ¿qué combustible? Bueno, el del gas natural, el que tenemos en nuestras casas. Ese gas se llama metano. Entonces, yo prendo la hornalla, va a salir el gas natural, que es el metano, y con ayuda de un encendedor genero calor. Esa combustión va a tener una reacción con el oxígeno que está ingresando en nuestras casas. El metano o gas natural se oxidan completamente con el oxígeno, teniendo como producto dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono es el producto que obtenemos a través de esa combustión. Pero ¿qué pasa si en vez de tener una buena ventilación decidimos cerrar todo porque hace frío y de paso prendemos todos estos artefactos? Va a haber un momento que no va a circular más oxígeno. Bueno, acá vamos a tener una combustión incompleta y significa que el oxígeno no oxida totalmente a los elementos del hidrocarburo, del gas natural o del metano, como habíamos dicho. Y acá se hace presente el compuesto monóxido de carbono. El monóxido de carbono lo encontramos solamente por una combustión incompleta debido a la falta de oxígeno. Esa combustión proviene de los objetos que nombré, como en los vehículos, en las estufas, en los fogones de gas y en los sistemas de calefacción. Una de las características de este gas es que no se puede ver, por lo que no tiene color y no tiene olor para detectarlo. Una cosa es el olor del desprendimiento del gas de la hornalla o de la estufa o de los calefactores que nosotros sentimos en nuestras casas. En sí, el gas no tiene olor, justamente le añaden un aditivo para que percibamos que hay una pérdida de gas, porque si no, no nos daríamos cuenta. Pero ese gas, el gas natural, no es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono no es un hidrocarburo, sino un compuesto inorgánico que se genera por una combustión incompleta de ese hidrocarburo debido a la falta de oxígeno. No importa qué tipo de aparato estemos utilizando, esa combustión, el monóxido, puede ser peligrosa si no hay una ventilación adecuada. ¿Qué sucede cuando estamos durmiendo y ocurre esta combustión incompleta? Acá es donde ocurre ese accidente grave y horrible que escuchamos en invierno cuando la persona o familias fallecen por intoxicación de monóxido de carbono durante la noche. Es porque la gente está durmiendo y en vez de respirar oxígeno, respiran ese monóxido de esa mala combustión. La persona está durmiendo o descansando y cuando respira monóxido, tú duermes. Y te duerme y te duerme y te duerme tanto que te adormece y quedas dormido más de lo que está. Hasta que muere la persona, e incluso se lo conoce como muerte dulce, porque la persona no se da cuenta. ¿En dónde más encontramos el dióxido de carbono? Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células hacen su trabajo, generan dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa cuando hay muchas personas en nuestro alrededor y nos empezamos a sofocar? Justamente porque estamos en un lugar cerrado. Todas estas personas respiran ese oxígeno que hay en el ambiente y al exhalar generan dióxido de carbono. Va a llegar un momento que va a faltar el oxígeno.
En las industrias y en los autos, los humos que emiten contienen grandes concentraciones de dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono junto con el metano, el vapor de agua y otros gases se van a acumular en nuestra atmósfera. Y si hay mucha concentración, impiden que los rayos ultravioletas salgan de la atmósfera, produciendo el fenómeno conocido como calentamiento global, el cual está dañando nuestro planeta. Sin embargo, tenemos la esperanza de que existan las plantas que absorben ese dióxido de carbono. A través del proceso de la fotosíntesis, el agua y el dióxido de carbono procedentes de la atmósfera aportan los elementos necesarios para que la planta sintetice glucosa por acción de la luz solar y libere en la atmósfera oxígeno molecular. Pero también nos encontramos con dos realidades: la talada de árboles y la quema de bosque que han estado sucediendo en estos tiempos. Si hay menos árboles, mayor acumulación de dióxido de carbono. Por esta misma razón he decidido plantearles ejemplos tanto de la vida cotidiana como en la naturaleza, para que entiendan y puedan tomar las medidas necesarias ante una intoxicación por monóxido de carbono y poder entender por qué sucede el fenómeno del calentamiento global y por qué los árboles son tan importantes en nuestra vida.